Sansón, el hombre que olvidó quién era, y si tu fuerza viniera directamente de Dios, pero tu debilidad fuera el olvido, y si fuiste elegido antes de nacer para salvar a un pueblo entero, y lo arruinaras todo por un capricho, una mujer, una mentira. Esta es la historia de Sansón. No es un cuento de hadas, no es solo una lección para niños, es una advertencia silenciosa que atraviesa los siglos. El nacimiento de una promesa en una época en que Israel estaba sumido en la oscuridad, oprimido por los filisteos durante más de 40 años, un ángel descendió del cielo con un mensaje diferente. No vino con fuego ni con espada, vino con una palabra, una promesa. Una mujer estéril, cuyo nombre no conocemos, pero cuyo dolor sí podemos imaginar, recibió esa promesa. Su vientre, que había sido tierra seca, sería regado con el aliento de Dios. El hijo que nacería no sería común, sería nazareo, apartado desde el vientre para Dios. No podría beber vino, no podría tocar cosa muerta, y jamás se cortaría el cabello, porque en ese cabello, en esa obediencia, residía un pacto sagrado. Su nombre, Sansón. Desde niño, el Espíritu de Dios comenzó a moverse en él. No era solo fuerza, era un fuego interior, un impulso divino que lo empujaba a moverse, a romper, a luchar. Pero como muchas promesas, la de Sansón se enfrentaría pronto con la realidad más cruda, la debilidad humana. La primera grieta Sansón creció fuerte, más fuerte que cualquier hombre. Su fama comenzó a recorrer la tierra incluso antes de sus grandes hazañas. Pero su corazón, ese músculo débil, lo arrastraría por caminos que ni su fuerza podía sostener. Un día bajó a Timnat y vio a una mujer filistea. No preguntó su nombre, no consideró su fe. Solo dijo: «Me agrada, tómenmela por esposa». Sus padres, angustiados, le recordaron: «No hay mujer entre las hijas de tu pueblo». Pero Sansón no oía consejos, escuchaba el latido de su deseo. Y aunque Dios, en su soberanía, usaría incluso esa desobediencia para sus fines, la semilla de la caída ya estaba plantada. De camino al encuentro, Sansón fue atacado por un león. Y aquí ocurrió el primer milagro. Lo desgarró como si fuera un cabrito, sin armas, sin ayuda, solo con sus manos desnudas. Tiempo después, volvió a ver el cadáver del león, y dentro de él una colmena de abejas y miel. Comió de esa miel. Y también dio a sus padres, pero no les dijo que provenía de un cadáver, porque Sansón, nazareo, ya había roto un voto: no tocar cosa muerta. Era un pequeño desliz, nadie lo sabría. Pero en la historia de los grandes, las grietas pequeñas terminan quebrando muros enteros. El juego con fuego durante su boda con la filistea, Sansón planteó un enigma a los invitados. Si lo resolvían, les daría ropa fina. Si no, le pagarían ellos. Era un juego, un reto, pero para los filisteos, una humillación. Cuando no pudieron resolverlo, fueron a la esposa de Sansón. La manipularon, la presionaron. Ella, llorando, sacó la respuesta de su marido, y al séptimo día, los filisteos vinieron con la solución en la boca. Sansón, enfurecido, pronunció una frase llena de rabia y tristeza: «Si no hubieseis arado con mi novilla, no hubierais descubierto mi enigma». Y aquí empezó la guerra. Sansón mató a 30 hombres de Ascalón para pagar la deuda. Dejó a su esposa, y cuando volvió a buscarla, su suegro le dijo: «La entregué a tu compañero». Entonces Sansón quemó los campos de los filisteos, amarrando antorchas a los zorros. Ellos, en represalia, quemaron a su esposa y a su suegro. ¿Dónde había quedado la promesa? ¿Dónde estaba el nazareo? La fuerza de Sansón se había transformado en venganza, su misión en una vendetta personal, su corazón en un campo de batalla. La cima de la fuerza, a pesar de sus errores, Dios seguía con Sansón. Era un instrumento aún útil. Cuando los hombres de Judá vinieron a entregarlo a los filisteos,
Sansón permitió que lo ataran, pero al llegar, el Espíritu de Dios vino sobre él con furia. Las cuerdas se deshicieron como lino quemado, y con una quijada de asno mató a 1000 hombres. ¡1000! ¿Puedes imaginar esa escena? Pero justo después, Sansón clamó a Dios: «Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed?». Dios abrió una fuente en Lei, y Sansón bebió. Su fuerza volvió. Pero más allá del combate, lo que Sansón necesitaba era otra cosa: humildad, visión, dirección. Y no la tenía. Durante 20 años juzgó a Israel. Pero no se nos habla de paz, no se nos habla de restauración. Solo se menciona que siguió bajando a ciudades filisteas. Y un día bajó a Gaza y entró a la casa de una prostituta. Allí fue rodeado por enemigos. Pero al levantarse en la madrugada, arrancó las puertas de la ciudad, sí, las puertas enteras, y las llevó sobre sus hombros hasta la cima de un monte. Una y otra vez, Dios le mostraba su respaldo. Pero cada vez, Sansón se alejaba más de su origen, la caída. Y entonces apareció Dalila. No fue la primera mujer en su vida, pero sí fue la que lo venció. No con espadas, no con gritos, con caricias, con palabras suaves, con una pregunta repetida: ¿de dónde viene tu fuerza? ¿Cómo podrías ser atado? Sansón jugó, mintió, probó, pero al final, cansado, entregó el secreto. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo. Si me rapan, perderé mi fuerza. Dalila supo que era verdad. Lo durmió en sus rodillas, llamó a un hombre, le cortó el cabello, y el Espíritu de Dios se apartó de él. Cuando los filisteos entraron, Sansón intentó defenderse, como antes, pero esta vez no pudo. Lo capturaron, le sacaron los ojos, lo encadenaron, lo pusieron a moler en una prisión, el fuerte de Israel, reducido a un ciego, girando una rueda como un animal. Y sin embargo algo comenzó a crecer, su cabello, y con él también su arrepentimiento. El último acto, los filisteos celebraron. Los filisteos llenaron un templo para adorar a Dagón, su dios. Trajeron a Sansón como espectáculo, para burlarse de él, y en medio del ruido, de las risas, Sansón pidió que lo colocaran entre las columnas centrales del templo. Puso sus manos sobre ellas y oró una última vez: «Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme solamente esta vez, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos». Y empujó con todo su ser. El templo se vino abajo. 3000 hombres y mujeres murieron aquel día, y Sansón también. Fue su último acto, su redención. No vivió como un héroe, pero murió como uno. Y en ese acto final, cumplió su propósito. Comenzó a salvar a Israel de los filisteos. Lo que nos queda de Sansón. ¿Qué queda de esta historia? Queda la advertencia de que los dones, sin carácter, son peligrosos, que la fuerza sin obediencia se convierte en destrucción, que uno puede tener la bendición de Dios y aún así arruinarlo todo por no saber decir no. Pero también queda algo más poderoso, que incluso en el fracaso, Dios no olvida sus promesas, que incluso en el dolor puede levantarse redención. Sansón fue débil, sí, se equivocó, mucho, pero su vida fue testimonio de que el poder no está en los músculos, sino en el pacto. Y si tú, que lees esto, sientes que has fallado, que has perdido el rumbo, que tus dones están dormidos, que te has quedado ciego, girando en círculos, recuerda esto: mientras haya aliento, el cabello puede volver a crecer. Y Dios, el mismo que llamó a Sansón antes de nacer, también te ha llamado a ti. Regálame un like y suscríbete, y te contaré más historias de la Biblia para que escuches a toda hora y antes de dormir.